observación, antes de comenzar a ver los temas de este capítulo, por K vamos a denotar al cuerpo de los números racionales, el cuerpo de los números reales o el cuerpo de los números complejos. Es decir, con la letra K vamos a abreviar cualquiera de estos tres cuerpos. La teoría que vamos a ver sirve para otros cuerpos más complejos, pero escapan a la dificultad del curso. La primera definición que vamos a ver es la de espacios vectoriales. Un K espacio vectorial o espacio vectorial sobre K consiste en un cuerpo, K de escalares, tengo que tener un cuerpo, que van a ser los que ustedes conocen, los racionales, los reales o los complejos. Un conjunto no vacío B, cuyos elementos se denominan vectores. No necesariamente tienen que ser los vectores que nosotros conocemos. Por ejemplo, vamos a ver en los ejemplos de más adelante que las matrices, por ejemplo, también, el conjunto de matrices de un determinado tamaño, también puede ser un conjunto no vacío B. Y tiene que haber dos operaciones. Una de ellas interna. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que vamos a hacer la suma de dos elementos que estén en B, ¿sí? Por eso es interna, dentro de B, y el resultado nos va a dar un elemento que esté en B. Y otra operación que se llama externa. ¿Por qué? Porque voy a hacer una operación que va a ser de un elemento de B y otro elemento que no está en B. Y lo que le vamos a pedir es que esté en el cuerpo K. Esa operación se llama producto por escalar y este resultado me va a dar otro elemento en B. Y va a ser un espacio vectorial siempre y cuando esas dos operaciones que definamos cumplan con todos estos 8 axiomas. ¿Cuál es el primero? El primero es la asociativa para la suma. El segundo axioma es la conmutativa. El tercero es la existencia de un elemento neutro, es decir, que al sumarlo por cualquier vector me da el mismo vector. Y eso tiene que pasar para todos los vectores. Después, la del elemento simétrico. Para cada uno de los vectores U que estén en el conjunto B, tiene que existir un elemento que al sumarlo me dé el elemento neutro. Esas son las primeras 4 propiedades con la suma, es decir, con la operación interna. Vamos a ver ahora las propiedades que relacionan también la operación externa. La primera es la distributiva con respecto a la suma sobre el conjunto B. La que sigue es la distributiva con respecto a la suma en el cuerpo K. El axioma B sub 7 nos dice que si primero multiplicamos los elementos del cuerpo y eso lo hacemos escalar el vector U, es lo mismo que primero multiplicar el elemento mu del cuerpo por el vector U y después a todo ese vector hacerlo escalar por lambda. Y el último axioma que tiene que cumplir es que si multiplicamos el 1, es decir, el elemento neutro con respecto a la multiplicación del cuerpo por cualquier vector, me tiene que dar el mismo vector. Bueno, ¿qué ejemplos conocemos de espacios vectoriales? El conjunto de vectores de 2 dimensiones o de 3 dimensiones con la suma de vectores que conocemos y el producto por un escalar que conocemos, eso es un R espacio vectorial. Rn, que son las NUplas, es decir, esto lo puedo tomar de cualquier tamaño, con elementos en cada componente. En los reales, si yo defino la suma lugar a lugar y la multiplicación por un escalar, multiplicando cada una de las componentes de la NUpla, eso me va a dar un espacio. Entonces vamos a trabajar con espacios de cualquier tamaño. Fíjense que esto podría tener 10 lugares y 10 componentes, mientras todos los del conjunto tengan la misma cantidad, lo vamos a poder trabajar. ¿Qué otra cosa conocemos? Bueno, el conjunto de matrices de un mismo orden, ¿sí? De tamaño m por n. Si nosotros sumamos, también la suma era lugar a lugar, y el producto de un escalar por una matriz también se multiplicaba cada uno de los elementos, eso también forma un espacio vectorial. El conjunto de polinomios con coeficientes en un cuerpo también es un espacio vectorial,
Y algo que conocen un poco más de nivelación o que trabajan en análisis, el conjunto de funciones definidas sobre un mismo dominio, ¿sí? Para que estas operaciones se puedan hacer. ¿Cómo es la suma de funciones? Bueno, si ustedes quieren calcularla en un elemento, la suma de cada función, es calcular cada una de las funciones en el elemento y luego sumarlas, y lo mismo, la multiplicación de un escalar por una función y evaluado en un elemento me da una nueva función, que lo que yo hago es evaluar la función en Sx y luego multiplicarla por el elemento lambda. Tenemos acá una serie de propiedades que se deducen de los axiomas. Vamos a verlas y después vamos a demostrar las impares. Las pares se las dejo como ejercicios. La primera es que el vector que nosotros denotamos con un 0, denominado vector nulo, es único. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un único vector que cumple con esa propiedad, que al sumarlo a cualquier otro vector, u me da el mismo vector. La segunda es que el simétrico también es único y que lo vamos a notar, como solemos notar siempre que en la suma tenemos el elemento simétrico, con menos u. Entonces siempre que hagamos u más el simétrico de b, lo vamos a poder escribir así, como u menos b. La tercera es que si hacemos 0 por cualquier vector u, este 0, el 0 del cuerpo, me va a dar el vector nulo. Y eso para cualquier vector u. La cuarta es que si ahora hacemos, en vez de tener 0 el número del cuerpo y un vector, si acá tenemos cualquier número del cuerpo y el vector nulo, eso también me va a dar el vector nulo. La quinta me dice que de la única forma que esta cuenta sea igual al vector nulo es que o el escalar del cuerpo sea nulo o sea el vector nulo. Y la sexta lo que nos dice es que el simétrico de lambda por u es igual a menos lambda por el vector u y es igual a lambda por el simétrico del vector u. Y eso en particular lo que me dice es que tener el vector simétrico de u es lo mismo que tener el número menos 1 del cuerpo escalar el vector. Bueno, demostremos la primera propiedad. Nos dice que el vector nulo es único. ¿Qué es lo que hacemos cuando queremos demostrar que algo es único? Siempre suponemos que hay otro y vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que sabemos del vector nulo? Sabemos que el vector nulo más u es igual a u para todo vector u en V. Bueno, si suponemos que hay otro, que lo vamos a llamar 0', lo vamos a anotar, también tendría que cumplir con él. Y a esto llamémoslo 1 y 2. Bueno, ¿qué es lo que sabemos entonces? Sabemos que el vector nulo, por la propiedad 2, ¿sí? Por mi hipótesis 2, tiene que ser igual a mi otro vector nulo, el que notamos 0', más el vector nulo que teníamos acá. Fíjense que acá lo que estamos pensando es que u sería nuestro vector nulo, el que notamos solamente con el 0 más el negativo. Bueno, pero ahora por la 1, tener esto, como vale también la conmutativa, ¿sí? También por B2, es lo mismo que el vector nulo 0'. ¿Por qué? Porque al sumarle a este vector, si pensamos que este es u, el elemento neutro 0 me va a dar el O'. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Que el elemento neutro O es igual al elemento neutro prima. ¿Sí? El elemento 0'. Entonces, el vector nulo es único. Bueno, vamos a demostrar la propiedad 3. La propiedad 3 nos dice que si multiplicamos al número 0 por cualquier vector, nos va a dar el vector nulo para todo. ¿Cómo lo probamos? Bueno, en principio
no sabemos esa propiedad, entonces vamos a jugar un poco con las cuerdas. Nosotros sabemos que 0 es igual a 0 más 0. Eso en cualquier cuerpo. Entonces, por la distributiva, ¿sí? Por la b sub 6, esto va a ser igual a 0 por u más 0 por u. Entonces, la conclusión que tenemos por ahora es que 0 por u es igual a 0 por u más 0 por u. Pero por ahora no podemos decir que ninguno de estos es 0 porque todavía no lo probamos. Ahora, por el axioma b sub 3, 0 por u, queremos probar que es 0, pero no lo sabemos, pero sí sabemos que está en b. ¿Sí? Entonces, lo que tiene es un elemento simétrico. ¿Sí? Entonces, es decir, existe u', o si quieren lo llamamos menos 0 por u, tal que al sumarlo me da el vector neutro. ¿Sí? Tal que 0 por u menos 0 por u es igual a 0. ¿Sí? Al vector neutro. Entonces, ¿qué hacemos? Partimos de esto que lo sabíamos, ¿sí? Que 0 por u era igual a 0 por u más 0 por u. Y sumamos a ambos miembros el simétrico de 0 por u. Entonces acá nos va a quedar 0 por u menos 0 por u igual a 0 por u más 0 por u menos 0 por u. Bien, ahora, por definición de simétrico, este es el elemento neutro. Acá por la asociativa, ¿sí? Por la b sub 1, podemos juntarlo así, como más 0 por u menos 0 por u. Bueno, otra vez aplicamos la definición de simétrico. Esto es el vector nulo, ¿sí? Y ahora, por definición de vector nulo, cualquier vector más el vector nulo es el mismo vector. Y ahí probamos finalmente que el vector nulo es igual a 0 por cualquier vector. Bueno, y vamos a demostrar ahora la propiedad. Fíjense que es un sí y solo sí, entonces tenemos que probar que las dos cosas, ¿sí? Que lo primero implica lo segundo y que lo segundo implica lo primero. Arranquemos con la vuelta, que es lo más fácil. Lo que tengo que probar es que si lambda es igual a 0 o u es el vector nulo, entonces lambda por u es igual al vector nulo. ¿Pero eso de dónde sale? Sale de la propiedad 3, que ya la probamos, y la 4, que la van a probar ustedes. Entonces, cuando llegan a la propiedad 5, eso ya está probado. Entonces, ponemos trivial. Trivial significa que sale sencillo. De la propiedad 3 y de la propiedad 4. Hagamos ahora la ida, ¿sí? Lo que tenemos que probar es que si lambda por u es igual al vector nulo, entonces lambda es igual a 0 o u es el vector nulo. Bueno, si lambda es igual a 0, eso es cierto, ¿sí? Supongamos ahora que lambda no es 0 y lo que tenemos que probar, como tiene que pasar alguna de estas dos opciones, es que u es el vector nulo, ¿sí? Entonces, si lambda no es 0, ¿qué es lo que sabemos? Como lambda es un número de un cuerpo, en un cuerpo siempre está su inverso multiplicativo, o sea, lo que existe es lambda a la menos 1 perteneciente al cuerpo. Y eso lo podemos decir porque lambda no es 0. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que lambda por u era igual al vector nulo por hipótesis, y lo que vamos a hacer es multiplicar ambos miembros por lambda a la menos 1.
Entonces nos queda que lambda a la menos 1 por lambda por u es igual a lambda a la menos 1 por el vector. El segundo miembro ya probamos por la propiedad 4 que eso es igual al vector nulo. ¿Y qué hacemos en el primer miembro? Bueno, lo que vamos a hacer es trabajar con el axioma B sub 7. ¿Qué es lo que nos decía el axioma B sub 7? Que podemos asociar así. Bueno, pero lambda a la menos 1 por lambda, eso es igual al 1 del cuerpo. Y ahora, por el axioma B sub 8, 1 por cualquier vector es igual al vector. Y ahí obtenemos que U es igual al vector nulo. Es decir, de la única forma que lambda por U me dé 0 es que alguno de los dos sea 0. El elemento sea el neutro del cuerpo con respecto a la suma o el otro sea el vector nulo.